Números capítulo 25. Este estudio lo titulamos El celo de Dios. Bueno, ¿por qué el celo de Dios? Vamos a analizar qué fue lo que sucedió con Israel, con su pueblo, con el pueblo de Dios, qué fue lo que pasó. Y vamos a poner atención porque esto que sucedió con Israel, justo lo que sucede hoy en día con todo aquel que se aleja de la santidad, aquel que traspasa ese cerco, el cerco establecido por Dios. La fidelidad de Dios en todo este proceso, en todo este trayecto, se había hecho manifiesta frente a los enemigos de Israel en toda circunstancia, Y la razón era porque independientemente de que en ocasiones el pueblo pudo haber pecado, como lo hizo, ¿sí?, por rebeldía, al estar la presencia del Señor en medio del pueblo, tenían la oportunidad de acudir en arrepentimiento al Señor y para expiar sus pecados. ¿Sí? Por ello, en una de las profecías que expresó Balaam en estos capítulos, en esos últimos capítulos, Dios dijo de Israel lo siguiente, claro, en boca de Balaam, pero fue la expresión de Dios mismo. Dijo: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Por esa razón, dijo, y esto lo explicamos en su momento. ¿Por qué? Porque tenían ahí el tabernáculo, espiaban sus pecados, etcétera. Estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Así es de que la fidelidad y la protección que Dios proveía a Israel no era por causa en sí del pueblo mismo, sino por causa de la santidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ezequiel capítulo 36 dice, verso 22, dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, no lo hago por vosotros, fíjate bien lo que dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones hasta donde han llegado. Así es de que el propósito de Dios en relación a Israel siempre ha sido por causa de su nombre, por causa del nombre del Eterno. No tanto por Israel mismo, por el pueblo, porque ahí hay un falso concepto, una falsa idea, sobre todo hoy en día, el pueblo identificado con los hebreos antiguos, hasta hoy en día, es el pueblo de Judá. Y dice, y la gente normalmente tiene estas expresiones cuando dicen: no, pues es que ellos han guardado la ley, ellos son los únicos que por ellos tenemos la santidad, y una serie de conceptos totalmente equivocados, citando lo que dijo Yeshua a la samaritana acerca de que hablando de por un judío tendrían la salvación, pero eso en relación a Jesucristo, a Yeshua, no al pueblo judío. Ya en ese sentido, por ejemplo, ¿no? En un sentido general, hablando de este concepto, tiene que ver con Dios mismo, con su santidad, por su nombre, porque Él ha jurado por sí mismo. Entonces, por cuanto que todos han pecado, todos están destituidos de su gloria. Todos, absolutamente, sin excepción. Todos. Entonces, el punto aquí es que lo que había sucedido hasta este momento es que Israel estaba siendo protegido por la santidad de Dios que estaba en medio de ellos. Pero al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, en aquella ocasión cuando Israel pecó por el becerro de oro, el Señor dijo que ya no estaría en medio de ellos. Moisés clamó, se humilló, el pueblo se humilló, le suplicaron al Señor que no los dejara, que no iban a ir a ningún lado si no iba con ellos, etcétera. Pero ¿por qué fue esto? Precisamente porque incluso el Señor le dijo a Moisés que si él continuaba con ellos, pero ellos actuando de esa manera,
iba a ser para su propio perjuicio de Israel, por causa de la santidad, porque por causa de su santidad los iba a consumir. Entonces esto es peligroso también. ¿Qué te estoy diciendo? Hoy en día es lo mismo, lo que sucede contigo, conmigo, con todo su pueblo, es exactamente lo mismo, por cuanto que tú puedas mantenerte en santidad. ¿Sí? Ese es tu cerco en relación a cualquier mal que pretenda el maligno contra ti. Pero en el momento que tú fallas, ¿sí? Tú eres quien rompe ese cerco de santidad, tú eres en un momento quien estás provocando que pueda ser susceptible del ataque del enemigo. Pero no es el Señor. Y en ese sentido, por cuanto que tú estás profanando su nombre, como lo dice la cita que acabamos de leer de Ezequiel, entonces hay un problema aquí, muy serio. ¿Por qué? Porque tú en un momento dado estás profanando, estás generando, no solamente estás profanando su nombre, sino que estás generando que otros blasfemen en contra de su nombre, que atenten contra tu fe, que se burlen de tu fe. Eso es lo más delicado. Eso es lo peor de todo, lo más triste, lo más humillante, que se lleguen a burlar de tu fe por haber caído en el engaño. De manera que mientras la presencia de Dios permaneciera en medio del pueblo de Israel, Israel estaría protegido ante cualquier ataque del enemigo, ya sea un ataque militar, frontal, ¿sí? O un ataque espiritual, que fue justo lo que intentaron estos segundos, tanto el rey Balac como Balaam, el profeta. Y en ese sentido, solo habría algo que provocaría que Israel quedara desprotegido y debilitado ante el enemigo: la traición del pueblo para con el Señor. ¿A través de qué? A través de la idolatría. Un pecado que automáticamente alejaría la presencia de Dios de entre el pueblo, independientemente de que el tabernáculo permaneciera levantado en medio del pueblo, porque la presencia divina ya no estaría entre Israel. Recordemos que eso fue lo que sucedió cuando Yeshua dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son enviados, etcétera, etcétera. Dijo, tu casa será desierta, es decir, hablando del templo de Jerusalén. Cuando dijo el Señor, tu casa será desierta, fue una sentencia para anunciar que a partir de Yeshua la presencia divina ya no estaría en ese lugar. Así es de que en los capítulos anteriores vimos que Israel no pudo ser afectado por los enemigos a través de una maldición, por cuanto que es Dios quien los protege, siempre que se mantengan en obediencia y fidelidad al Señor. Sin embargo, cuando es el propio pueblo quien se olvida de Dios, y por causa de la traición, que se traduce en infidelidad, al crearse otros dioses, o al adorar otros dioses, entonces la protección divina que pudo haber estado sobre Israel ya no es más. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Pero por causa de ellos mismos, no por causa de Dios, porque Dios es fiel. Dice el verso 1 de Números 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí que de repente, después de estas profecías de bendición anunciadas por Balaam, finalmente declinó Balaam, dijo: no puedo maldecir a Israel? Balac se fue para su casa, cada quien. ¿Y qué pasó aquí? De repente dice la escritura, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Impresionante. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios en todo momento protegió a Israel en contra de los intentos por perjudicar a su pueblo por parte de Balac y Balaam. Y no solo eso, sino que se dieron profecías impresionantes a favor de ellos mismos, que tendrían cumplimiento
siempre en beneficio de Israel. Sin embargo, en todo ese proceso, ¿qué fue lo que sucedió? En todo ese proceso en que tanto Balac como Balaam intentaron perjudicar a Israel, Israel no se enteró absolutamente de nada. Estuvo ajeno en todo esto. Fue Dios quien estuvo protegiendo, fue Dios quien estuvo como escudo para con Israel. Pero Israel, el pueblo, no se enteró de esto. El pueblo en ningún momento se enteró de todo lo que estaba aconteciendo allá en los lugares altos, entre los enemigos, entre sus enemigos y Dios. En todo ese conflicto Israel estuvo en paz, tranquilos. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero. Y dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una hermosa promesa con la cual nosotros podemos descansar. Pueden estar sucediendo infinidad de cosas para perjudicar a su pueblo, como sucedió en aquel entonces, y nosotros no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos guarda. Así es de que aquí podemos aprender un principio importantísimo. Efectivamente, podemos estar en paz siempre con la seguridad de que Dios es quien guarda a su pueblo. Sin embargo, eso es una consecuencia de nuestra fidelidad también. Nuestra confianza debe descansar en el hecho de saber que nosotros estamos haciendo lo propio, es decir, conscientes de que no estamos en pecado. ¿Ok? Y la razón es simple. El pecado que genera aleja a Dios de nosotros. El pecado se aleja a Dios de Israel, por cuanto que Dios no puede tener comunión con el pecado. Sería absurdo. Tú no puedes esperar esta hermosa promesa que leemos en este salmo y lo que sucedió en aquel entonces con Israel, que no supieron de qué se trataba. Ellos estaban durmiendo en paz mientras querían maldecirlo y no sucedió nada, no se enteraron. Pero tú no puedes esperar eso si estás en pecado. Y en este capítulo nos vamos a dar cuenta que esto sucede en automático. Así es de que en este momento el pueblo nunca supo lo que se vivió en los lugares altos a cargo de Balac y Balaam para perjudicarlos, porque Dios estaba protegiéndolos. Así es de que totalmente inconscientes de ello, totalmente inconsciente de lo que acababa de suceder, el pueblo aceptó la invitación de estas mujeres moabitas para corromperse. Y esa corrupción, una vez más, buscaba romper el cerco de protección establecido por Dios para proteger a su pueblo. Ese cerco, ¿qué crees que era? La santidad. Una santidad que perdió Israel en ese momento y que era justo lo que buscaba el rey Balac para debilitar a Israel. Israel participó de la mesa de los demonios al haber comido de los sacrificios ofrecidos a aquellos dioses. El apóstol Pablo habló de la gran diferencia que existe entre comer de lo sacrificado a los ídolos y del hecho de que un ídolo es nada. Sí, tú puedes decir que un ídolo es nada, pero eres consciente y actúas en consecuencia por temor a Dios. Pero hay quienes no son conscientes de esto. En el caso de Israel sí era consciente. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 18, dice: mirad a Israel según la carne,
Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Aquí los israelitas estaban comiendo de lo sacrificado a los dioses en aquel entonces. ¿Qué digo pues? ¿Que es que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Por eso, lo que sucedió en Israel en aquel entonces, con el pueblo de Israel en aquel entonces, al estar comiendo, es que estaban sacrificando a los demonios, estaban teniendo comunión en la mesa de los demonios. Literalmente, olvídate de la deidad, el nombre que hubiese tenido. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo a los Corintios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es claro, ¿sabes lo que yo les estoy diciendo? No puedes tú estar pretendiendo tener la santidad, mantener la santidad que te provee el Señor, y al mismo tiempo estar en pecado, corrompiéndote. Es absurdo, no puede ser. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta Pablo. Así de que en este sentido la diferencia la hace justo la conciencia de la persona con la que come determinado alimento, y en ese caso Israel era plenamente consciente de que al comer de lo sacrificado a aquellos ídolos, realmente estaban sacrificando a los demonios, efectivamente estaban honrando dioses ajenos y estaban cometiendo un adulterio espiritual. Más allá de la corrupción, de la fornicación, el pecado sexual que está literalmente llevando a cabo, estaban llevando a cabo un adulterio espiritual. Así es que la estrategia de Balac fue seducir a Israel a través de la carne, en aquello en lo que está la debilidad del pueblo. Y enviando a mujeres moabitas, hicieron pecar a los israelitas sexualmente y espiritualmente. Dice el verso 3 de Números 25. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Claro, no era para menos. Baal Peor es una deidad fenicia antigua que se le consideraba el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Así es de que las moabitas adoraban a este dios. Y si ponemos atención al contexto de estos acontecimientos, la adoración a este dios moabita se ejercía mediante cultos obscenos, totalmente licenciosos. Esto significa que los israelitas participaron en dichos cultos a Baal Peor a través de la perversión sexual con las mujeres moabitas. En aquel lugar, justo en aquel lugar en donde Balaam no pudo maldecir a Israel, porque el Señor le protegió. Pero Israel estaba cometiendo pecado sexual, adoración a los demonios, justo en ese lugar. Ve nada más. Ahora bien, ¿por qué los israelitas cayeron en este pecado? O sea, ¿por qué de repente vemos esto en la escritura? Bueno, la razón es porque finalmente Balaam cumplió su propósito, al igual que el rey Balac. Porque aquel profeta, movido por la ambición, por su codicia de las riquezas de Balac, aconsejó a Balac acerca de la debilidad de los israelitas. Y fue justo lo que hizo Balac. Más adelante, en el capítulo 31 del libro de Números, se describe esto en el versículo 15. A partir del verso 15 dice esto: Moisés es quien le comunica al pueblo y le dice, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y es que llega el momento de la venganza de Dios para contra este pueblo de Balac. Y
Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Así es de que esto es revelado al pueblo por parte de Moisés en el momento en que Dios ordenó acabar con el pueblo que hizo pecar a Israel. De manera que Balaam finalmente, como vimos, como él mismo lo anunció en su profecía, vería al Mesías, vería a Yeshua, sí, pero de lejos, en el tiempo de la restauración, de la resurrección de los muertos, conforme a la profecía que de su propia boca fue anunciada. El apóstol Pedro habla precisamente de esta condición en la que cayó el pueblo, que era la condición de Balaam también. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Está hablando literalmente de Balaam. Y son hijos de maldición. Pero fíjate lo que dice Pedro, seducen a las almas inconstantes. Es justo lo que no debemos ser nosotros para evitar ser perjudicados de esta manera. Almas inconstantes han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura, de la locura del profeta. O sea, lo que un enemigo nunca pudo haber logrado, puede lograr hoy en día con Israel, contigo. Israel se lo hizo a sí mismo. Tú te lo haces a ti mismo por causa de tu desobediencia, y esta regla persiste en nuestros días. Es un principio básico. Porque los ataques de Satanás contra nosotros no van a surtir efecto si nos mantenemos fieles al Señor. Él es nuestro escudo. Pero lo que sí no puede, a nosotros sí nos puede hacer mucho daño, sí nos puede perjudicar, es nuestro propio pecado. Nuestra rebelión contra el Señor. Nuestra actitud fuera del orden de Dios. No escuchando el consejo y actuando por nuestra propia imprudencia. Eso rompe el cerco de santidad en el que el Señor nos guarda. Existe un libro llamado Antigüedades Bíblicas, escrito por Pseudofilón, así se llama. Un libro que forma parte de la bibliografía judía antigua, en donde se describe el siguiente texto que les voy a leer. Dice, entonces le propuso Balaam, ven, veamos qué puedes hacerles. Elige unas cuantas mujeres hermosas entre las que están entre vosotros y entre Madián, y ponlas ante ellos desnudas, y adórnalas de oro y piedras preciosas. Cuando las vean y se acuesten con ellas, pecarán contra su Señor y caerán en vuestras manos. De otro modo, no te será posible vencerlos. Aquí está el consejo de Balaam. Bueno, ese es un libro que obviamente apócrifo, antiguo, de donde se extrae este texto, que coincide con lo que se escribe en Números capítulo 31, en donde Moisés le dice al pueblo que por causa del consejo de Balaam fue que Dios comenzó a castigar a Israel y murieron. Fue una tragedia impresionante. Dice el verso 4, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Fíjate bien, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Fíjate cómo lo expresó Moisés.
a aquellos que se han juntado con Baal Peor, como si fueran ya de otra tribu, de otra nación, son ajenos ya a partir de ese momento. Las instrucciones de Dios y de Moisés fueron en el mismo sentido, y el propósito, ¿cuál fue? Amputar parte del cuerpo que debía ser separado, que debía ser cortado, a fin de no contaminar todo el cuerpo, todo el pueblo. Porque en la justicia de Dios, el Señor no permitiría que todo el pueblo pagara por el pecado de algunos. Ezequiel capítulo 18, verso 19 dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Como si fuera una consecuencia automática. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es de que esta fue la razón por la cual el Señor en diversas ocasiones de la historia de Israel ordenaba matar, literalmente cortar con determinado. Fue lo que sucedió con el pecado de Coré, con la rebelión de Coré. Fue lo que sucedió con el pecado del becerro de oro. Y es lo que estaba sucediendo aquí. A ver, creo que ya se suspendió. ¿Me pueden confirmar? ¿Qué? Ya se está viendo ahí en vivo otra vez. Ok. Nada más me confirma si ya se restauró ahí la conexión, por favor. Parece ser que se había detenido. Ok, ya me está confirmando. Se señala. Ok, gracias Silvia. Bien. ¿Dónde me quedé? Ya no supe dónde me quedé. En el momento que si alguien me puede decir en qué me quedé. Estabas leyendo la profecía de Ezequiel donde decía que los hijos... Déjame que me digan ellos porque es diferente el tiempo. Ah, sí. Ok, así me pueden decir más o menos en qué se quedaron. ¿Qué fue lo último que dije? Ah, Ezequiel. Fue ahí donde se suspendió. Ok, sí. Así es. Que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Así es, ok, bien. Así es. Nada más solamente leo nuevamente Ezequiel para retomar. Bien, retomamos Ezequiel 18, verso 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es de que bueno, les decía, pues a través de la historia de Israel esto ha sucedido. El Señor ha tenido que tomar decisiones drásticas, impresionantes, precisamente por su justicia. Y dice el verso 6 de Números 25, regresamos a Números, dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Y a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué estaban llorando? Pues por los muertos, por la tragedia que estaba ocurriendo en Israel. Aquí está la justicia de Dios. Por esa razón unos tenían que morir, pero otros tenían que ser preservados. Como vemos en este capítulo, se describe que las mujeres moabitas, se habla de las mujeres moabitas, pero también de las madianitas, y en que las madianitas eran el pueblo nómada. Aquí es la razón por la cual se habla de ambos, de madianitas y moabitas. Y en este momento
Muchos madianitas se encontraban entre los moabitas. Así de que, bueno, por esa razón ustedes ven esta diferencia que se hace ahí mismo en la escritura. De repente dice moabitas, de repente dice madianitas. Y bueno, si analizamos con detenimiento la actitud de este hombre, que trajo a esta mujer al campamento, podemos entender la razón por la que Dios determinó que todos estos hombres que habían caído en este pecado debían morir. Y es que la escena nos muestra claramente que la perversión de aquellos hombres había envenenado su alma a grado de cauterizarles el corazón. Eso es lo que hace el pecado. Dice el texto que este israelita trajo a una prostituta a sus hermanos, literalmente. Y dice a sus hermanos, esto implicó que lo que pretendía además era corromper a otros que se encontraban en el campamento. Y esto lo hizo a pesar de que ya se habían comenzado a ejecutar a muchos israelitas que se habían corrompido, sin importarle a este hombre que los de su pueblo estuvieran llorando a la puerta del tabernáculo a causa de la muerte de sus familiares. Esto es impresionante. El pecado puede tener la capacidad de cegar literalmente a las personas al grado de no ver o minimizar las consecuencias de su transgresión y seguir como si nada pasara, Sin embargo, lo que en realidad sucede es que los demonios, los espíritus de maldad, se apoderan de las personas y les impiden ver las consecuencias de lo que están haciendo. Ese es el verdadero peligro, del pecado. Más allá de la transgresión misma, el mayor peligro es lo que puede provocar la insensibilidad espiritual y física de las personas. La ceguera de lo que están haciendo y no darse cuenta, no ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Yeshua dijo que en el tiempo de su regreso sería anunciado por el tropiezo de muchos al haber sido engañados, porque nos aborrecerán. Y habrá una maldad caracterizada por la indolencia de otros, por la falta de sensibilidad y el desamor, de manera que solo los que perseveren hasta el fin habrán guardado su alma para vida eterna. Dice Mateo capítulo 24, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el contraste de los que declinaron por el pecado y la muerte, vemos la actitud que consagra y salva. Una actitud que se caracteriza por la radicalidad y el celo por nuestro Dios. Aquí estos hombres y mujeres hacen la diferencia, hacen la separación, afirman y confirman el cerco de santidad de Israel. Números 25, verso 7 dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. 24,000 murieron por aquel pecado terrible. Finés, que era el hijo del sumo sacerdote Eleazar,
ejecutó el juicio de Dios de una manera muy radical, pero necesaria. Finés actuó por la indignación que le causó el actuar de Zimri, este hombre israelita que trajo a esta madianita al campamento, y la muerte que les dio el hijo del sumo sacerdote hizo que la mortandad se detuviera. Lamentablemente, la cantidad de muertos pues fue impresionante, imagínate, 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, dice el verso 10, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. En ese momento se generó una expiación por esta acción de Finés. Imagínate lo que generó esta reacción. El texto dice claramente que la acción de Finés evitó que fueran consumidos los hijos de Israel. Y esta fue la razón tan valiosa del pacto que hizo Dios con la descendencia de aquel varón. Dios bendijo a Finés con la promesa de que él sería el descendiente de Aarón y a través del cual pasaría el sacerdocio. Así de que imagínate qué hermosa promesa y pacto hizo el Señor. Por otro lado, el tema del celo de Dios, pues es un tema importantísimo que, en estos tiempos se ha tergiversado en relación a las actitudes, conductas que toman algunas personas. Lamentablemente se ha malinterpretado, tergiversado. Primeramente es claro que no vamos a ir y vamos a matar a un pecador. Claro que no, sí. Sabemos que no es así y que de manera descarada, aunque de manera descarada que lo veamos, que cometen fornicación, pues no vamos a llegar al grado de matar a nadie. Es obvio. Es claro que el sentido de la enseñanza es importante para nuestro tiempo. Hay personas que cuando equivocadamente afirman que por el celo de Dios son capaces de hacer muchas cosas que nada tienen que ver con el corazón y con la voluntad de Dios. Y piensan que hacen bien por el supuesto celo de Dios, un aspecto emocional y no racional. Lo confunden y toman acciones, conductas que son totalmente equivocadas. El celo de Dios implica conocer el carácter de Dios. Y Finés lo conocía. Pues nada más, nada menos era el hijo del sumo sacerdote. Y conocía perfectamente el carácter de Dios y actuó en consecuencia. Y aquí tú de repente puedes escuchar a gente que habla, que hace determinadas cosas porque tuvo celo de Dios. Pero se equivocan, de repente hacen cosas que no tienen nada que ver. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, para ubicarnos un poquito en ese sentido, hablando de este celo que algunos dicen tener por Dios, en ocasiones que en ocasiones puede ser no conforme al conocimiento de Dios, ¿sí? Él habló de este tema y nada más y nada menos habló de su propio pueblo, de los judíos. Dice Romanos 10, verso 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, dice, yo soy testigo de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Todas estas persecuciones que sufrió el apóstol Pablo, todo el castigo que el pueblo judío a través de Roma, porque se coludieron para ejercer presión y perseguir a los seguidores de Jesucristo, para ellos era un celo de Dios.
Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, tienen celo, yo soy testigo de eso. Pues claro, ahí lo persiguieron. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento de la palabra de Dios, no conforme al conocimiento de Dios, a su carácter. Porque ignorando la justicia de Dios, aquí está el verdadero conocer de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el no entender el carácter y el no conocer a Dios. Y entonces cuando la gente dice que actúa, que hace esto o aquello porque tuvo celo de Dios, pues nada que ver, porque ni siquiera conoce la justicia del Señor. Y entonces establece su propia justicia y empieza a hacer una serie de barbaridades que no tienen nada que ver. Entonces, para poder manifestar un celo de nuestro Señor y saber lo que podemos y lo que no debemos hacer por causa del celo, lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios. Conocer el carácter de Dios. Para evitar actuar conforme a nuestras emociones solamente. Para evitar actuar conforme a nuestra propia justicia. No se trata de eso. A pesar de lo radical que vemos en el actuar de Finés, ese era el carácter de Dios. También era el carácter de Dios que Dios mismo le dijo a Moisés, mata a aquellos que me traicionaron, porque van a generar la perversión de todo el pueblo. Extírpalo como si fuera un cáncer. Y vemos que en este celo manifestado por Finés, trajo como consecuencia expiación para los hijos de Israel. Dice la escritura que trajo expiación para los hijos de Israel. La palabra expiación, recuerden que en el hebreo es la palabra kafar, que en el contexto de este pasaje se traduce como aplacar, como apaciguar. Por eso, un poco antes, el texto dice que esta acción de Finés hizo atenuar el furor de Dios sobre los hijos de Israel. Dice verso 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos. No era cualquiera, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Es curioso que el nombre de Cosbi, la madianita, que fue muerta por Finés en el hebreo, es la palabra Kasab. ¿Y cómo crees que se traduce? Engañar, mentir, burlar, burlarse de. Así es de que aquella mujer madianita cumplió su propósito conforme a su nombre. Engañó a los israelitas y entre ellos a Zimri. Y se burló de la santidad del pueblo de Israel. ¡Qué terrible! Verso 16. El Señor habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Después de algunas instrucciones que Dios daría a su pueblo para organizar esta batalla, ordenaría esta venganza en contra de Madián, en contra de este pueblo. Y esta sería la última batalla que encabezaría Moisés como comandante de los ejércitos de Israel antes de ser recogido a su pueblo, como lo diría el Señor, antes de morir, antes de dormir. El nombre de aquella madianita, Cosbi, en realidad representa a cualquiera que puede ser cualquier persona, no solo una mujer, porque el objetivo final
de aquello era hacer caer en pecado a Israel y burlarse de su fe. El objetivo de cualquier Cosby en tu vida va a ser hacerte caer, engañarte y al final burlarse de tu fe. De modo que cuando estés a punto de caer, recuerda esta experiencia, recuerda que no solo murió Cosby, sino que junto con él murió aquel israelita que trajo la deshonra al campamento de Israel. Así que mi consejo es, no permitas que nadie se burle de tu santidad. No permitas jamás que se burlen de tu fe, porque tu fe, la fe que tú profesas, es la fe de Jesucristo, el que te ha dado vida, el que te santifica. Amén. Amén. Bendito eres, Padre eterno, gracias te damos por esta advertencia que nos estás haciendo, Señor, porque en este tiempo tan difícil en el que vivimos, Padre eterno, vemos a Cosby en donde quiera, Padre, en donde quiera que nos encontramos, ya sea en lo que es la vanidad, en lo que es la avaricia, en la codicia, en lo que es el pecado sexual, en donde quiera, Padre eterno, también en las riquezas, mi Dios, en cualquier cosa que nos aparte de ti. Pero esta enseñanza, Padre, de fitness, que nos enseña el ser radicales, el ser santificados, el no mezclar, Padre, lo santo con lo profano, sino ser santos como tú lo eres, Padre. Gracias porque nos apartas, Señor, a través de tu Torá, nos enseñas, nos santificas. Y te pedimos, Padre eterno, que hagas tu obra en nosotros, así como lo has prometido. Así también en nuestros descendientes, en nuestros hijos, Padre, porque sabemos que tú lo has prometido, mi Dios, que nuestra descendencia también pertenecería a ti. Y los hijos de nuestros amigos también, Señor, yo te pido que en algún momento pongas en su corazón tu palabra, Padre. Y que la siembres en ella, que seamos tierra fértil, Padre, en la que pueda fructificar la buena semilla, Padre, que es tu palabra. Bendito eres, Padre, gracias te damos por este delicioso Shabbat. Y yo te pido que nos bendigas esta semana, que estés con nosotros, mi Dios, que permitas el descanso de nuestros cuerpos para que iniciando la semana, Señor, de trabajo y de esfuerzo, Padre, tú estés con nosotros también. Y esperamos con ansias el próximo día de reposo. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.